Nosotros el día de hoy queremos dedicarnos a referirnos justamente a lo que ha sido esa decisión del gobierno nacional. Lo primero, queda claramente demostrado que este no es un gobierno democrático, que el diálogo no era otra cosa que una excusa del gobierno y que cuando vio que habían mediadores como el Vaticano, que terminaba teniendo un prestigio mundial y que ponía sobre ellos la presión de lo que significaba un diálogo que tenía que tener consecuencias para los venezolanos, se sintió absolutamente acorralado. La excusa que han dado para levantarse del diálogo, que no es otra que el contenido del debate que ayer se hizo sobre personas que fueron condenadas por narcotráfico y que se presume además traficaban drogas con el apoyo o con la ayuda o con el beneplácito o con el uso de instituciones gubernamentales, es la razón por la cual ellos han decidido levantarse del diálogo. Quiere decir esto que para el gobierno es más importante y grave que se denuncie y se haga un debate para investigar si el Estado venezolano estuvo involucrado en los hechos de tráfico de droga de estos jóvenes, que por la situación por la que están atravesando millones de venezolanos que no tienen con qué comer, que no tienen con qué irse a la cama para poderse alimentar, que no tienen medicinas para poderse curar, que no les alcanza el dinero de lo que ganan para poder mantener a sus familias, que no pueden ni siquiera resguardar la seguridad de sus hijos porque la delincuencia que este gobierno ha promovido en estos años ha hecho que haya una impunidad absoluta y una anarquía en los barrios y comunidades venezolanas. Para el gobierno fue más importante el debate de ayer que la situación que estamos pasando los venezolanos. Pero además queremos decir que esta excusa, que es una vergüenza, y hoy queremos emplazar a los mediadores para que digan si es cierto o es falso, que la razón por la cual el gobierno se ha parado de la mesa es o no es el debate que ayer se dio en la Asamblea Nacional sobre familiares de importantes personajes de este gobierno que fueron condenados por tráfico de droga. Que nos digan y que le digan a los venezolanos la verdad de la razón por la cual el gobierno ha pateado esta mesa de diálogo. Pero además, nosotros queremos recordar que este gobierno no cumplió y no ha cumplido ninguno de los acuerdos a los que se habían llegado. Y esto es importante porque para nosotros es vital que el mundo entero entienda que la lucha de la unidad democrática es la lucha de un pueblo que quiere lograr un cambio en paz y que quiere lograr un cambio a través del voto popular. Y si la presión internacional nos exigía que abriéramos un espacio de encuentro, nosotros queríamos demostrarle al mundo que de este lado hay gente demócrata que está luchando porque el cambio no cueste vidas humanas, sino que cueste y cuente votos de venezolanos para decidir su futuro. Y ese compromiso que hemos ido desarrollando sin abandonar la calle trajo como consecuencia la obligación del gobierno de comprometerse a varias cosas. Lo primero, de comprometerse a abrir un canal internacional humanitario para que en Venezuela pudieran llegar las medicinas necesarias para que todas aquellas personas que están hoy enfermas y no consiguen, producto de una política económica que destruyó la posibilidad de conseguir medicinas, pudieran curarse y pudiéramos salvar vidas humanas, que es mucho más importante, señor Nicolás Maduro, que su molestia por el debate que ayer hubo por los narcosobrinos. Ese acuerdo fue incumplido por ustedes, porque a pesar de que es muy fácil, porque ya existen organizaciones que están dispuestas a que esas medicinas puedan llegar, ustedes decidieron cerrar y no cumplir ese acuerdo al que habían llegado. Por eso la semana pasada, Primero Justicia hizo una manifestación y una marcha para exigir que este canal humanitario se pudiera abrir a los venezolanos.
En segundo lugar, el gobierno nacional se comprometió a respetar y a reconocer las atribuciones que constitucionalmente tiene esta Asamblea Nacional. Se comprometieron con sentencias del Tribunal Supremo de Justicia que hasta ahora no han llegado, pero se comprometieron delante del Vaticano, se comprometieron delante del Papa, se comprometieron delante de UNASUR, se comprometieron delante de expresidentes, se comprometieron delante de la comunidad internacional y aún no han cumplido. En tercer lugar, el gobierno nacional se comprometió con la liberación de presos políticos, de personas que están presas sin que haya ninguna razón para la que lo estén, llegando al extremo de tener policías metropolitanos que han cumplido con su sentencia y aún no tienen su boleta de excarcelación, con presos que tienen medidas sustitutivas que no se las han querido aplicar, con presos que tienen boleta de excarcelación y no los han querido soltar. Díganme ustedes si eso es o no es presos políticos. Y no han cumplido con eso. Y en tercer lugar, lo que más miedo le tiene este gobierno, se comprometieron a tener un nuevo Consejo Nacional Electoral para que fuera independiente al Poder Ejecutivo y tuviese la autonomía que requiere un órgano de este tipo para defender a los venezolanos. Ninguna de estas cosas han cumplido. Y frente a la presión nacional e internacional, frente a lo que significa que se da la palabra y que tiene que cumplirse, el gobierno prefiere darle una patada a la mesa bajo la excusa de un debate al que tenemos derecho los venezolanos. ¿O es que no tenemos derecho los venezolanos a saber si el hangar presidencial se usó o no se usó para traficar con droga? ¿O es que tenemos los derechos o no tenemos derecho los venezolanos a saber si emitieron pasaportes diplomáticos para que ocurriera esto? Si es que tenemos derecho o no tenemos derecho a saber los venezolanos lo que ellos mismos testificaron como acusados en el juicio que hubo en Estados Unidos. ¿Eso le molesta al gobierno? Pues sepan que vamos a seguir denunciándolo, porque este gobierno está tan corrompido que es insólito que para ellos sea más importante defender a sus corruptos que defender al pueblo venezolano que está pasando necesidad. Y en este sentido queremos decir lo siguiente: la razón por la cual nosotros abrimos este espacio de encuentro, lo dijimos siempre, lo dijo Carlos Ocariz y lo dijo siempre Primero Justicia. No era porque creyéramos en el gobierno, sino porque había que darle un voto de confianza a la mediación del Vaticano y a la comunidad internacional para que se acabe el cuento de que en Venezuela hay una oposición golpista o violenta. Cada actividad que hemos hecho es una actividad de calle donde ha reinado la paz. Cada cosa que hemos hecho como protesta es una protesta que hemos hecho donde hemos podido dignificar lo que significa la protesta ciudadana. Mientras tanto, durante estos meses hemos visto cómo han llegado al extremo de asaltar el hemiciclo, cosa que no pasaba desde hacía 150 años en Venezuela. Pero mientras tanto también hemos visto cómo han ido buscando sentencias para que, por ejemplo, nosotros no podamos protestar. ¿Y qué hicimos este lunes? Nos fuimos para el TCJ a protestar, a decirle a los señores de la Sala Constitucional que en Primero Justicia y la Unidad nadie va a acatar una sentencia que nos quita nuestro derecho constitucional de salir a la calle y de estar donde tengamos que estar para defender nuestros derechos y los derechos del pueblo venezolano. Y aquí lo que está quedando muy claro es que este gobierno le tiene terror a la democracia, le tiene terror al voto, le tiene terror a la expresión popular en las calles y por eso intentan evitar que nosotros podamos hacer movilizaciones pacíficas. Les tienen terror al que el diálogo con mediadores y a la comunidad internacional que les va a exigir que cumplan con la palabra empeñada. Por eso, hoy hemos demostrado, cuando el fin de semana el señor Maduro decía que él no iba a permitir que la oposición o que la unidad se parara de la mesa, ahí tienen, se tuvieron que parar ellos, porque para ellos la presión internacional y la presión nacional para que en Venezuela rescatemos el voto y rescatemos el derecho de los venezolanos a poder curar su salud
y rescatemos el derecho a los venezolanos de poder pensar distinto sin ser apresados, es un riesgo muy grande para ellos, porque son tan débiles que solo le queda la fuerza, porque quedaron tan desenmascarados que lo único que les queda es patear la mesa. Hoy nosotros le demostramos al mundo de qué estamos hechos. Nosotros estamos aquí para defender al pueblo de Venezuela y para defender la libertad. Y nuestra agenda de calle no la va a detener nadie, ninguna amenaza de este gobierno, ninguna levantada de mesa. Todos los espacios de lucha los vamos a seguir dando. ¿Qué pensaban ellos? Que nosotros íbamos a hacernos los ciegos, los sordos, frente a un evento tan grave como el hecho de que en Venezuela se pudiera estar configurando una suerte de narcoestado. ¿Qué pensaban ellos? Que nosotros íbamos a dejar de denunciar los hechos de corrupción que aquí están ocurriendo. ¿Qué pensaban ellos? Que nosotros íbamos a dejar de luchar en las calles, en el Tribunal Supremo de Justicia por una sentencia que nos pongan. Se equivocaron. El diálogo no era para ganar tiempo, señor Maduro. El diálogo era para cumplir con las promesas, los compromisos que tienen que ver con los derechos de los venezolanos. Y los derechos de los venezolanos se defienden en todos los espacios. Se defiende en la Asamblea Nacional, se defiende en la calle, se defiende en los medios internacionales y en los organismos a los que participamos y se defiende también en cualquier espacio de encuentro que podamos tener. Por eso, también una reflexión al pueblo de Venezuela. La unidad democrática sabe lo que está haciendo. La unidad democrática ha ido ganando espacios para que los venezolanos podamos rescatar la libertad y la democracia. ¿Que es difícil? Claro que sí. ¿Que tiene muchos riesgos y sacrificios? Por supuesto. Pero como en Primero Justicia siempre lo hemos dicho, la coherencia, la responsabilidad, el hablar de cara a la gente, el decir la verdad, aunque a veces no sea popular, es mucho más importante para lograr los cambios en el país. Y hoy este evento nos da la razón a nosotros. Aquí está un partido, una unidad que está dispuesta a dar la lucha en todos los escenarios en los que nos permita rescatar el voto y rescatar nuestro derecho a un cambio en paz para los venezolanos. Y de aquel lado está claramente el tamiz de un gobierno autoritario, dictatorial, que el diálogo se convirtió en su peor enemigo, porque hoy el mundo entero sabe, y hasta la iglesia lo ha dicho, que este es un gobierno que no está cumpliendo con la palabra empeñada. Atrás quedó el discurso de la violencia, atrás quedó el discurso del desconocimiento de la Constitución, atrás quedó el discurso de que no somos democráticos, atrás quedó el discurso de que no dialogamos. Todos esos discursos se le cayeron al gobierno y el único discurso que aquí está claro es que hay un pueblo que en más de un 80% quiere salir de Nicolás Maduro para abrir las puertas al futuro y a la esperanza. Aquí lo que está claro es que para este gobierno es demasiado sensible que hablemos de la corrupción. Aquí lo que está claro es que para este gobierno es gravísimo que en la Asamblea Nacional se discuta sobre el narcotráfico. Lo ven como una ofensa, lo ven como una agresión. ¿Qué puede pensar el pueblo de Venezuela que no tiene que comer cuando el gobierno se levanta de una mesa porque se discute sobre hechos de narcotráfico? ¿Pero qué es esto? ¿Qué gobierno es este? Que para ellos es absolutamente inadmisible que hablemos de narcotráfico en Venezuela. Es el colmo de cómo se ha convertido este Estado en un Estado delincuente. Y nosotros tenemos la obligación de rescatar nuestros valores como sociedad. Venezuela es un país de gente decente, no de vagabundos, no de malandros, no de delincuentes. Venezuela es un país que tiene gente que quiere rescatar su dignidad, que quiere poder comer, que quiere dormir tranquilo, que quiere que el sueldo le alcance, que quiere poder echar para adelante, que quiere poder expresarse con libertad. Y nosotros, pese a cualquier amenaza que pueda haber, seguimos en la ruta de lograr un cambio a través del rescate del voto, porque en definitiva los venezolanos estamos en el camino correcto y al final, hoy es un gobierno que se levanta de esa mesa, es un gobierno profundamente débil, profundamente acorralado, que va a tener como consecuencia una lucha en las calles de un pueblo que no va a aceptar más humillación y que va a conseguir el camino democrático para votar y cambiar esta realidad que nos está tocando vivir.